Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, profe. ¿Cómo Buenas. está? Hola, Vení, vale. es chiquita la pantalla, pero entran, ¿eh? ¿Entramos? Entramos. Entran, los veo, ¿Estamos bien? los veo. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, van entrando, así que... Dejamos unos minutos para que entren. Buen día. Hola, buen día, Priscila. No, era yo, profe. ¿Quién era? ¿Quién era? Casal, Lorena. Hola, Lorena, buen día. Bueno, igual, buen día a todos. Lo que Buen pasa día, es que algunos- profe. Hola, Priscila. Algunos llego a saludar y a otros no, porque estoy dando la entrada. Hola, Paola. Ahí a las que veo o a los que veo los saludo, aunque sea así con la mano. Vienen todos hoy, ¿eh? Más que para vos sea. Me van contando mientras van entrando los demás cuándo pudieron ver la clase que subí ayer y qué pudieron hacer y ver de eso. Ustedes que son los primeros de la semana. Con ustedes se inaugura la semana, así que... Hola, David. Bueno, pudimos ver todo, pudimos leer todo. Lo vimos tarde, pero bueno, nos quedamos un rato a la noche con Ivana a leer y bueno, ahora estamos acá presentes. Pero bien, pudimos leerlo. Los demás pudieron leer para saber cuál es el punto de partida de este encuentro. Bueno, Profe, la clase que yo la vi recién hoy a la mañana, lo leí y después, bueno, entré. bien, leíste la clase. Sí, leí la clase, pero creo que había puesto anteriormente que teníamos que leer la clase 2 para repasar y todo eso, así que eso también lo hice. Bien. Sí. La mayoría ya parece que entraron. Sí, era probable con ustedes que tuvieran menos tiempo. Yo voy hablando y los que pudieron leer o los que recuerdan, vamos intercambiando, ¿sí? Yo la semana pasada les envié una planilla y no sé, empecemos por ahí. Empezamos por las planillas. Yo les envié varias grillas de autoevaluación. Dice grilla de autoevaluación individual, grilla de autoevaluación grupal, y son para el primero y para el segundo trabajo práctico. Son las mismas, cosa de que revisemos ahora, a partir de lo que están haciendo ustedes, el primer trabajo práctico, y que entonces la segunda les sirva de guía también para lo que van haciendo, para, en vez de autoevaluar después, para anticiparse mientras van haciendo el segundo trabajo práctico. Ahora, la primera pregunta es, y acá
arriesguen todos y todas los que quieran. Pregunto para todos, ¿por qué creen que les envío una grilla de autoevaluación? ¿Qué es lo que suponen? Yo creo que va mandando eso como para ver cómo vamos progresando en los trabajos. Ajá, ¿y para qué te serviría a vos? ¿Para qué le serviría a cada uno de ustedes? Autoayuda. ¿Cómo? La leche. Empecemos por ahí. Bueno, no puedo hacer una pregunta general porque la mayoría están con cámara apagada. Si no, en el curso uno ve y empieza a hablar en directo y las caras se ven todas, ¿no? Ahí no podrían ponerse una pantalla adelante. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien ha visto la grilla de autoevaluación y quiere decir algo de esa grilla? Buen día, profe. Buen día, David. A mí lo que me pareció que esta grilla de autoevaluación fueron, como decía ahí el texto, preguntas que fueron surgiendo a medida de que lo que nosotros, las dudas que nosotros nos fueron surgiendo, pero traducidas o bien escritas, digamos, ¿no? Para tener un mayor control de lo que nosotros venimos haciendo y autogestionándonos, porque por lo que yo pienso, es que esta materia se dedica a eso, a ver por dónde encaramos nosotros las cosas, tanto la educación y para dónde queremos llevarlo. Todas estas preguntas que nos vamos haciendo de que si entendemos el texto, cómo sabemos que entendemos el texto, son preguntas que para nosotros interiormente, en mi caso particular, ¿no? Es replantearme todo el tiempo si la carrera que elegí es la que quiero ejercer. Esas son las cosas que a mí me vienen a la mente, ¿no? Y bueno, también empezar a trabajar y para qué guiarme en cómo ir aprendiendo también. Por ejemplo, no sé, decía una de las, ¿cómo me doy cuenta yo que entiendo las cosas? Sí. Y la verdad que muchas veces no las entiendo, pero bueno, hay que leer y releer, ¿no? Igual esa no es la grilla, David, sino que son las 3 preguntas que hicimos hace 2, 3 clases, y lo que yo pongo abajo es la transcripción textual de lo que dijeron ustedes. Lo que pasa que como es en 5 cursos que lo hablamos, algunas cosas estaban repetidas y las puse 1 o 2 veces, pero no todo el tiempo. Esa es una como para que ustedes se den respuestas, y es una guía, como bien decís vos, para revisar cómo están aprendiendo, cómo están conociendo. Más que aprendiendo, yo prefiero utilizar la palabra conocimiento más que aprendizaje. Y también esto de que no es que están bien escritas una y mal escritas otra, sino que lo que hacemos es, porque le corresponde a esta materia, transformarlo en lenguaje pedagógico, para que ustedes vayan incorporando el lenguaje pedagógico, que es instrumento de trabajo, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esto también, y las buenas preguntas de, esta es la carrera que eligieron, esto es lo que quieren hacer, eso es algo que seguramente muchos y muchas se deben estar preguntando. ¿Y alguna otra cosa, Leonor, ibas a hablar vos? Yo pregunté, ¿para qué es esta grilla de autoevaluación? ¿Para qué autoevaluación? Sí, agregando un poco lo que dijo el compañero, es como para repensarse uno, ¿no? Si la actividad fue comprendida, si, bueno, yo creo que pasa más por pensar bien si se pudo concretar la consigna, si se pudo realizar. Y es una herramienta también para nosotros como futuros docentes, ¿no? Porque todo este trabajo previo que hizo usted en las clases anteriores también
lo vamos a tener que hacer nosotros en el futuro con nuestros alumnos. Así que bueno, eso es así. es fundamental. Entonces lo tomé como herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo, tanto nosotros hoy somos como alumnos, pero después futuramente vamos a ser docentes y vamos a tener que hacer todo el trabajo previo que hizo usted con nosotros. Entonces lo tomé por ahí. Futuramente, en un año están dando clase. Para ponerlo dentro de la realidad, en un año ustedes tienen que ir las primeras prácticas dando clase y entran al aula. En junio, en agosto del año que viene. Así que ya sepan, va a ser, como dice David, otra prueba más. ¿Me gusta esto de entrar al aula y dar clase o no? Porque es otra prueba. Hay muchos que se retiran en ese momento porque se dan cuenta que no es lo suyo estar ahí. Y hay muchos que les gusta, lo toman como desafío y lo disfrutan. Ya lo verán con sus profes de práctica de segundo. ¿Y alguna cosa más? ¿Cuál sería? Yo les hago dos preguntas. Si bien hay teorías del aprendizaje, yo prefiero hablar de conocimiento, porque el aprendizaje, y esto es una diferencia con lo que dijiste recién, Leonor, el aprendizaje es para cumplir con la materia, el conocimiento es para uno, ¿sí? Y si bien hay que hacer las dos cosas, porque no se puede conocer sin aprender, y cuando uno aprende está conociendo, el conocimiento es aquello que a uno le queda incorporado como parte constitutiva de uno mismo. Entonces, vamos a partir de aprendizaje, que parece ser lo más claro. Y les hago dos preguntas, y yo no para que las contesten, sino para ver cuál es la diferencia. Si yo les pregunto, ¿qué estoy aprendiendo? Y les pregunto, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos preguntas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy aprendiendo? A ver si está bien. En la primera sería como una... Un poquito más fuerte, Milagros. En la pregunta como que dijo que estoy aprendiendo... ¿Me la puedo repetir? Porque no la puedo escuchar. Una es ¿qué estoy aprendiendo? La otra es ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Es como una materia, es decir, estoy aprendiendo matemática. ¿Y cómo estoy aprendiendo? Son las técnicas que usa el profesor. ¿O no? Te tenés que contestar a vos misma. No es lo del profesor, es cómo estás aprendiendo vos. ¿Por internet? Ajá. ¿Qué más? Yo creo que el cómo estoy aprendiendo serían las técnicas que usamos nosotros, Ajá. ¿o no? La atención que le pongamos a la materia, la ficha, como por así decirlo, que le metamos a lo que estamos leyendo, lo que vamos escribiendo, lo que vamos escuchando. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a esta diferencia entre una y otra? Bueno, para ponerlo a esas dos preguntas en cuestión conceptual, el qué estoy aprendiendo se refiere al contenido de la materia. Cuando veamos currículum vamos a hablar de nuevo de contenido. Se refiere al contenido de lo que estoy incorporando. En este caso, todos los conceptos de historia de la pedagogía. Ese es el qué en este caso. Que para ustedes va a ser qué estoy enseñando. El qué. Ustedes van a enseñar psicología. Así que a lo mejor les toca dar una clase sobre ESI, ¿sí? Educación sexual integral, así que el qué sería educación sexual integral. El cómo estoy aprendiendo no son solo técnicas, sino que son procedimientos. Son los procedimientos que ustedes utilizan para incorporar ese qué.
El cómo se refiere a las preguntas que hicimos la primera vez. ¿Cómo sé si incorporo conocimiento? ¿Cómo sé? Entonces cada uno fue relatando, si ustedes lo leen de nuevo, fue relatando las diferentes acciones que hace para darse cuenta. El cómo sé puede ser, el cómo estoy aprendiendo puede ser hacerme un esquema, hacerme un mapa conceptual, hacerme una síntesis, hacerme un resumen. Cada uno tiene una manera distinta de abordar, en este caso, por ejemplo, la lectura de un texto. Sí, Silvana. ¿Querías decir algo? Perdón, profe. Sí. No, perdón, profe. Estoy hablando con mi gato que está llorando, perdón. Ah, bueno. Perdón, corto el micrófono entonces. Sí. Revisar los propios procedimientos permite muchas veces darse cuenta de dónde uno se obstaculiza y dónde uno no se obstaculiza. Y dónde uno avanza. Así que la guía de autoevaluación está referida a esos dos aspectos, a si pudieron incorporar el conocimiento y a cómo lo están desarrollando, y a cómo lo están resolviendo. Al mismo tiempo, si ustedes le sacan el título, porque la primera guía de autoevaluación dice, visto desde la historia mundial de la educación. Y les pregunta, la primera pregunta, ¿pudieron extraer ideas de qué es ser profesor en diferentes momentos y organizaciones sociales? Si ustedes le sacan el pudieron ver qué es ser profesor, la última parte, y le sacan el título a la guía, y le cambian el título para cualquier materia que ustedes tengan, y le sacan las partes específicas de las preguntas que yo le hice y las cambian con cualquier otra materia, la guía les va a servir como autoevaluación para cualquier otro trabajo. Lo único que tienen que hacer es cambiar las preguntas de esta materia por las preguntas que tengan de cualquier otro trabajo. Y tienen una guía que tiene 3 partes. Una es la guía específica de los contenidos, que se refiere a la historia y a lo que ustedes tienen que contestar en esta materia. Pero la segunda parte se refiere a cómo ustedes organizan el texto, y la tercera se refiere a si el texto está gramaticalmente bien escrito. Y esas cuestiones de cómo organizan un texto o si está gramaticalmente bien escrito, las tienen que respetar para cualquier trabajo que hagan en toda la carrera. O sea que es una guía que les tiene que servir para cualquier trabajo. Y como la primera pregunta es, ¿pudieron hacer esto? ¿Pudieron hacer, en este caso, lo de historia? Pero la pregunta es, ¿pudieron contestar, pudieron encontrar el núcleo principal de la pregunta? ¿Pudieron tomar, la segunda sería, ¿pudieron tomar posición sobre esto que ustedes están leyendo? Y la tercera sería combinar las dos anteriores. ¿Pudieron justificar su posición a partir de lo que están leyendo y que identificaron como núcleo principal de la pregunta? Y entonces, que dicho de otra manera sería, ¿utilizaron los textos que están leyendo para sostener la idea que ustedes tienen? Se los acabo de decir, lo mismo que está en la guía, lo mismo que está en la grilla de autoevaluación, se los acabo de decir sin poner los nombres y los títulos de esta materia. Y al no ponerlos, significa que ustedes pueden, y es más, si les viene bien, se los puedo dar vacío, cambiándolo, como se los acabo de decir también, para que les sirva para otras materias. Y la pregunta es, ¿y por qué tienen que tomar
Primero, ¿quedó claro esto que yo acabo de decir, de estos 3 aspectos de cualquier pregunta? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Para los Sí, demás, perfecto. o sea, una es que tengo que identificar lo que me están preguntando, tengo que tomar posición y tengo que, como tercera parte, tengo que justificar mi posición a partir de las lecturas que tengo. Lo otro que es organizar el discurso y escribirlo correctamente, darle un orden al discurso y escribirlo correctamente, lo tienen que hacer siempre. Si ustedes se fijan, las preguntas de la columna 2, que es la columna de organización del discurso, son preguntas que están dirigidas a que ustedes vean si organizaron el texto como yo les escribía en la clase 11, que no es que lo escribí yo, sino que es para, como parte del mundo académico, cómo básicamente se organiza un texto. Entonces la pregunta es, ¿pudieron hacer un párrafo de presentación? Esa es la primera. Tienen que presentar de qué van a hablar. Bueno, dada la pregunta, yo voy a hablar, o nosotros, si es en grupo, vamos a hablar de estas cosas. Y entonces uno enuncia, porque dice, para contestar esta pregunta necesitamos revisar tales ideas. Punto, presenté. Y después hago un párrafo por cada idea. Entonces la segunda pregunta que les hago es, ¿pudieron hacer párrafos en donde desarrollen las ideas y las argumenten con ejemplos, que las argumenten con otras ideas, con citas de autor, cosas que van a ir aprendiendo? Yo les voy a explicar después de nuevo cómo se hace una cita de autor, así para fin de año pueden agregar en lo que presenten algunas citas de autor, porque la cita de autor, la cita de autoridad refuerza lo que uno está diciendo. Y la tercera cuestión de la organización del texto, si presenté y después de que presenté argumenté, y después de que argumenté, ¿qué me queda? Cerrar el texto con un por lo tanto. Por lo tanto, contesto la pregunta. Por lo tanto, la cuestión que me preguntaron, o la cuestión inicial, o el tema del texto, o aquello que estoy haciendo, por lo tanto, es así. Y cierro porque ya tuve suficiente argumentación. La tercera cuestión, la tercera columna, se refiere a lo gramatical. Tienen que acostumbrarse a hacer una revisión ortográfica de lo que están haciendo. Siempre. Si no lo saben, y lo van a hacer con la revisión ortográfica del Word, que la hace y a veces se equivoca, porque tiene una construcción lógica y no siempre funciona. Si lo hacen y les dice que está equivocado y entonces ustedes lo tienen que corregir porque el Word les dice que es así, ustedes no solamente lo corrigen para entregarlo, acostúmbrense a darse un rato para volver a buscar la regla que se les enseñó en la secundaria. ¿Cuál es la regla por la cual se están equivocando? ¿Por qué? Porque entonces la regla les va a permitir ir aprendiéndola para cuando tengan que hacer un examen escrito presencial. Así que esto es una recomendación, porque acá no vamos a hacer exámenes escritos presenciales, pero en el resto de la carrera seguro que les va a tocar. Esperemos que para febrero, marzo, abril tengamos la vacuna y entonces volvamos a las aulas presenciales. Y les van a tocar escritos, así que aprovechen este tiempo para buscar la regla que dice, la regla ortográfica que les dice por qué se escribe así y por qué ustedes lo escribieron mal. No solo quédense con que el Word, o sea, la computadora les dice cómo se escribe, porque si ustedes no hacen ese trabajo,
se van a acostumbrar a que alguien lo haga por ustedes. Y después de buscar la regla, hay 3 cosas que son importantes respetar, que están puestas en términos de pregunta, de 2, perdón. Una es la persona en la que hacen el texto. ¿Lo hago en primera del singular o la hago en tercera del singular? ¿Lo hago en primera del plural o la hago en tercera del plural? Aun cuando uno la hace personalmente, está bien académicamente decir nosotros pensamos que. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué? Porque es uno con una comunidad científica que le está dando el conocimiento que está desarrollando. Así que cuando nosotros tomamos posición, vamos a decir yo pienso, o nosotros pensamos, o yo entiendo, o yo creo, o considero que. Y entonces todo el texto va a estar escrito en esa persona. Yo pienso, yo creo, yo desarrollo. O nosotros pensamos, nosotros. Entonces la primera pregunta es si ustedes respetaron la misma persona todo el tiempo dentro del texto. No podemos pasar de yo a nosotros. El texto, para que tenga coherencia, tiene que estar ordenado de la misma manera. ¿Por qué? Porque el lector tiene que saber quién le está hablando. ¿Le está hablando uno? ¿Le están hablando muchos? No, el lector no se puede confundir de quién le está hablando, para que no cambie el interlocutor. Y después, cuando me refiero al autor, y digo, Paulo Freire dice, y entonces uno habla en tercera persona, porque dice, él dice. Entonces ya se puede referir a esta persona, él, porque como dice Paulo Freire tal cosa, porque él dice, para no volver a repetir Paulo Freire, y ahí dentro del mismo texto puedo cambiar porque me refiero